Si os comparto una camiseta capa, ¿tú serías capaz de saber si es original o copia a simple vista? ¿Qué piensas de esta camiseta? ¿Original o copia? Si a simple vista dijiste que es una camiseta copia, estás en lo correcto. Y hoy te explicaré cuáles son los truquitos para diferenciar las camisetas originales de las copias en la marca italiana Kappa. ¿Te interesa? Seguro que sí. Acompáñame. Y es que a simple vista pueden parecer camisetas sumamente similares. Esta es una camiseta Kappa del Napoli de la temporada 2018-2019. Hay diferencia en el color, obviamente, porque una es la camiseta local de versión Champions y la otra es la tercera equipación en la versión de Liga. Pero más allá de eso existen diferencias muy notorias en cuanto a los acabados, terminaciones, apliques y la manera para diferenciarla. En el vídeo de hoy compartiré con ustedes cuáles son esos pequeños detalles que debes estar muy atento. Además, al final compartiré una plataforma espectacular que te va a venir muy bien para que puedas saber si la camiseta que te interesa comprar es original o copia. Como siempre les recuerdo que yo no estoy aquí para juzgar a ningún coleccionista, tanto si coleccionas camisetas réplicas como si coleccionas camisetas originales. Los que tienen un tiempo en el canal ya saben cuál es mi opinión. Te la puedo dejar por aquí para que luego la cheques si te interesa conocerla. Lo importante es que no nos vean las caras de tontos cuando vamos a comprar una camiseta de segunda mano o incluso en páginas comprando camisetas nuevas. He visto que muchas veces se utilizan truquitos como colocar palabras que son similares a la camiseta original, llamándolas réplicas, AAA, camisetas oficiales, con el único objeto de engañarnos para que creamos que son camisetas originales cuando lo que realmente nos están vendiendo son camisetas copia. Al final del vídeo, como siempre, os compartiré mi opinión sobre si vale o no la pena comprar camisetas copia y cuáles son las ventajas y desventajas de la misma. Comencemos ya mismo con el análisis de la camiseta copia versus la original. A primera vista podemos ver que son bastante similares. Del lado izquierdo tenemos la copia y del lado derecho la original. La silueta es muy parecida, pero si nos acercamos un poco podemos ver que el cuello comienza a mostrar ciertas diferencias. Por ejemplo, en la camiseta copia encontraremos que tiene la solapa suelta, mientras que en la original está cosida. ¿Lo ven? Además, los botones se sienten de distintas calidades, mucho mejor el original. Los acabados dentro del cuello se sienten de buena calidad en la original. Sin embargo, cuando vamos a la copia nos damos cuenta que se siente acartonado, duro, y el detalle del cuello es diferente, mucho menos prolijo. Lo mismo ocurre con el escudo. Si os fijáis, en la copia tiene una forma como ovalada el del lado izquierdo, ¿no les parece? Como achatado, no sé. Mientras que el original es un aplique entre goma y tejido que está fantástico. Este detalle lo pasé por alto al principio. Si abrimos el cuello veréis que no tiene ningún tipo de detalle. Bueno, y las costuras están un poco feas. Mientras que en la original tiene una especie de botón auxiliar que ayuda para que luzca mucho mejor. Aquí es donde quizás hayan mayores diferencias en el sponsor principal, ya que en el original tiene unos pequeños agujeritos de ventilación. En la copia lo simula con unos puntos negros bastante feos. Fíjense aquí. Están impresos. Se siente de mala calidad. En la original se siente suave y se llegan a notar los pequeños agujeritos. Bueno, tiene este pequeño detalle aquí, pero nada de importancia. En cuanto a la calidad de los tejidos, es notoria la diferencia. Miren cómo tiene un acanalado en el original, mientras que en la copia es liso. Las costuras son bastante similares, la verdad. Si nos fijamos en el logo de Kappa, veréis que en un caso está bordado, mientras que en el otro está impreso. Esto puede variar si la camiseta es versión fanático o jugador. Normalmente los bordados son para las versiones fanáticos y los apliques adheridos para las versiones jugador. Si os fijáis en los terminales de puño, veréis que el acabado de la original es mucho más prolijo. Por fuera luce bastante similar, pero por dentro se ven bastante los desperfectos, como suele ocurrir con este tipo de copias. En los costados encontraremos que los logos están impresos o sublimados en la versión copia, mientras que en la original son apliques. La parte trasera es bastante similar, pero a la vez diferente. La original es más ceñida al cuerpo. Justo detrás de la nuca encontraremos un aplique muy parecido, la verdad. El parche de la Champions para hacer copias se siente bastante bien y luce muy parecido al original. No puedo compararlo porque la otra no lo tiene.
pero luce bien. Bueno, de nuevo los detalles internos. Si se fijan, aunque son de la misma talla, podrán ver que en la copia es muchísimo más grande la talla, a pesar de que se supone que ambas son la versión jugador, es decir, Combat. Pero ya les digo que la copia parece más bien una versión de fanático. Este aplique de Combat se siente mucho más acartonado en la falsificación. Como en casi todas las copias, esta sí vino con dorsal. Hasta los momentos luce bien. Y si te preguntas cómo identificar una copia de un original, esta es la respuesta. Debemos verificar las etiquetas internas. Al final, después de los cuidados y mantenimiento, encontraremos esta con un código QR. Una de las cosas más interesantes de la marca italiana Kappa es que tiene su propio autenticador que nos puede servir con el código de modelo o el código QR para saber si la camiseta que estamos comprando es original o no. En él aparecen datos súper importantes desde los tejidos, modelo, edición y un largo etcétera. Por cierto, si este contenido te está gustando, puedes apoyar con un fuerte like. De corazón, muchas gracias por todo el apoyo. Continuemos con el vídeo. Se llama basiclabels.net y puedes acceder a él a través de un navegador o bien con el código QR. Con los datos ya suministrados, esperamos a que la página diera respuesta. Una eternidad más tarde. Y por fin, después de casi 1 o 2 minutos, nos enseñó lo que queríamos buscar. Es un producto original. Incluso hasta nos muestra el precio de venta. Aquí está. Y si haces clic aquí encontrarás los detalles de este modelo. La verdad que está fantástico. Ojalá que los demás fabricantes se pongan las pilas y comiencen a brindar este tipo de servicio, que la verdad viene de perlas. Por supuesto, también existe la opción tradicional de revisar los códigos de modelo, estos dos números que ven aquí, en un navegador. Vamos a Google y colocaremos la marca o fabricante, Kappa en este caso, y el código de modelo correspondiente a la camiseta que tenemos. ¿Ven que es el mismo modelo? Es original, no cabe ninguna duda. Lo cierto es que existen muchísimas diferencias entre camisetas copia y originales. Muchos de ustedes me comentan: Alex, la única diferencia es el precio, son lo mismo. No son lo mismo. Comenzando por los tejidos. La calidad de los tejidos, aunque similar, es diferente y hoy lo vimos. Es notoriamente distinta la calidad de un tejido copia que de un original. Me podrás decir: Alex, ¿hay copias de mejor calidad? Sí, es verdad. Todo depende siempre del fabricante de la copia. Por ejemplo, hay camiseteros que me comentan sobre la calidad de las copias de Perú, que tienen muy buenos tejidos, y la verdad es que yo no lo dudo. Yo no voy a juzgar a ningún coleccionista por la elección que haya tomado de las camisetas que va a coleccionar o las que se puede permitir. Lo importante, como siempre, es la pasión que tú le pongas al coleccionismo. Pero si ya has dado la transición y estás coleccionando original, lo importante de este tipo de videos es que compartamos la información entre la comunidad para que esté accesible y que quien quiera verificar si una camiseta es original o copia pueda hacerlo con mucha facilidad. Y Kappa con basiclabels.net de verdad que lo está haciendo fenomenal. Por aquí te dejaré un vídeo donde analizamos la tercera camiseta del Ajax modelo Bob Marley, donde comparamos también un original versus réplica. Te lo dejo por aquí. Si este video te gustó, like, suscríbete y comparte.